Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. En Al Día Noticias estamos con el doctor Hugo Acero. Él es sociólogo de la Universidad Nacional, consultor de seguridad, exsecretario de Seguridad, Convivencia, Justicia de Bogotá en esta administración de Claudia López. Es un experto en temas de seguridad, por eso lo hemos invitado a estos micrófonos del Día Noticias. Bienvenido, doctor Hugo Acero. Líder, buenos días y gusto estar aquí. Bueno, estábamos nosotros, antes de entrar en este diálogo, mencionando una columna que usted publicó. El problema no son los delincuentes, más que los delincuentes, los problemas están en el gobierno de la seguridad. ¿De qué trata esta teoría suya? Bueno, básicamente para enfrentar cualquier hecho, desde cualquier política pública, hay que tener unas instituciones y un Estado trabajando de manera coordinada, desde luego reconociendo el problema. Y son dos elementos. Uno tiene que ver precisamente con la comprensión del problema. Y la verdad es que hoy en Colombia las actividades criminales y los grupos criminales han cambiado. No estamos a nivel nacional con las guerrillas de antes del proceso de paz con las FARC. La verdad es que el único grupo guerrillero que queda con un proceso de descomposición criminal, porque está ligado al narcotráfico, digo, el único grupo guerrillero que queda es el ELN. Y se ha metido de fondo en el tema del negocio del narcotráfico. Ahí hay un proceso criminal importante, pero es el único grupo guerrillero. Las disidencias, el Clan del Golfo, los Caparros, los distintos grupos que a nivel nacional se oyen nombrar, son simple y llanamente agrupaciones criminales dedicadas al narcotráfico y a otras rentas criminales. Luego, entonces, estas denominaciones de paramilitares, la verdad es que no tenemos los mismos grupos que combatían a las guerrillas, que cometían masacres, que cometían hechos de violencia. No tenemos esos mismos grupos de comienzos de siglo y finales del siglo pasado, sino gente dedicada única y exclusivamente a los temas y a los negocios del narcotráfico. Entonces, ese panorama es distinto. O sea, ahí hay que hacer un análisis y lo tenemos que hacer los analistas, el Estado y los propios periodistas. No estamos hablando de los mismos grupos guerrilleros, no estamos hablando de los mismos grupos paramilitares. Y a nivel urbano, pues tampoco estamos hablando de una delincuencia de gente que se levanta muerta de hambre para tratar de conseguir cosas, sino que a nivel urbano tenemos cada vez estructuras más organizadas, mafias que se dedican precisamente a actividades criminales, por ejemplo, como el tema de los celulares. Desde luego una persona roba un celular en la calle o en Transmilenio y va y lo vende. Pero en cierta manera, ¿qué hacen con ese celular? En muchos casos son mafias que no solamente lo venden, lo compran, sino que además lo vuelven a empacar, lo ponen como nuevo y lo ponen a disposición del mercado interno y externo, porque muchas veces son exportaciones de grandes cantidades de celulares que se roban en el país. Entonces, ahí estamos ante una estructura criminal que, como digo, no es gente que se levanta. Y el otro tema es el tema del gobierno, el gobierno de la seguridad. Pues hay una responsabilidad del presidente de la República y desde luego hay unas responsabilidades delegadas en cabeza de los gobernadores y alcaldes. Pero hay más de 20 instituciones que no trabajan en equipo. Y ese es el gobierno de la seguridad. Si no se trabaja en equipo, si no hay líder, si no hay cabeza, si no hay quien organice y ponga a trabajar todas esas instituciones en equipo, pues va a ser muy difícil de enfrentar la criminalidad. Y estoy hablando de instituciones que van desde las fuerzas militares, la policía, la fiscalía, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, el ICBF, los alcaldes, el IMPEC, la USPEP, en fin, más de 20 instituciones que no están coordinando. Y ahí se requiere gobernar la seguridad, se requiere gobierno de la seguridad y se requiere comprender qué es lo que está pasando en materia de seguridad. Bueno, entonces, cuando el problema no son los delincuentes, sino el gobierno de la seguridad, es justamente eso, esa desorganización, esa falta
de coordinar esfuerzos interinstitucionales que permita hacerle frente a la delincuencia, es lo que usted prácticamente manifiesta. Es el típico caso de las enfermedades. Es el típico caso de las enfermedades. Si hay una organización, si hay una junta médica y llega una persona con múltiples enfermedades, que pueden ser corazón, diabetes, en fin, distintas enfermedades, pues hay que reunir la junta médica para decir qué tratamos primero, de qué se nos puede morir este paciente, del corazón, de la diabetes, de una, en fin, distintas enfermedades que pueden darse, de cáncer, ¿qué atendemos primero? Y eso es precisamente, o sea, yo sí creo que aquí hace falta, digamos, desde luego se han hecho esfuerzos, yo no puedo negar que ha habido, los presidentes y los gobiernos hacen esfuerzos, pero no ha habido una coordinación integral de todas estas instituciones para enfrentar. Si hay un equipo, hablemoslo como equipo de fútbol, si hay un equipo completamente organizado, lo que le pongan al frente lo gana. Miremos Barcelona o Real Madrid, ¿cierto? Equipos muy bien organizados, donde todos trabajan en equipo. Eso no, Barcelona no fue solamente Messi, nunca. Fue un equipo completo, que desde luego Messi era una pieza fundamental, pero era un equipo que enfrentaba cualquier problema, cualquier equipo del mundo y le ganaba. Entonces, falta ese equipo. Falta el gobierno para enfrentar precisamente los delincuentes. Si hay un muy buen equipo, si hay un buen liderazgo, si hay un buen director técnico liderando estas cosas, incluyendo a los alcaldes y los gobernadores, desde luego es posible ganarle la guerra a la delincuencia. Sí, el problema de la inseguridad hoy no es solamente de Bogotá, esto está en cualquier ciudad del país, estamos hablando hasta de municipios intermedios de Colombia. Luego, entonces, la seguridad, más que una responsabilidad de los alcaldes, es una responsabilidad del jefe de Estado. Digamos que en materia constitucional, nuestra constitución es completamente clara. El presidente es el responsable, no solamente es comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, sino que además es responsable del orden público en Colombia. Con los alcaldes y gobernadores pasó lo siguiente, es que de los procesos de descentralización de los 80 y de la Constitución de 1991, no se descentralizaron dos políticas, la política macroeconómica y la seguridad. En materia de seguridad lo que hay es una delegación, y en esto quiero ser claro, los alcaldes y gobernadores son subalternos del presidente en materia de seguridad. Le deben obediencia. Lo que diga el presidente en materia de seguridad lo deben hacer los alcaldes y gobernadores, porque hay una delegación. Delegación que si un alcalde, un gobernador no cumple con sus funciones, pues el presidente lo hace a un lado y él toma decisiones sobre un municipio, sobre un departamento y lo puede hacer de esa manera. Y es completamente clara la Constitución. Las órdenes del presidente en materia de orden público prevalecen sobre las órdenes de los alcaldes y los gobernadores. Los alcaldes y gobernadores son agentes del presidente. Entonces sí hay una responsabilidad de los alcaldes, pero desde luego es una responsabilidad delegada que la han asumido muchos alcaldes y alcaldesas en el país y desde luego eso ha tenido resultados importantes, pero hay que trabajar en equipo, como digo, no con 10, no con 15, sino con los 1.120, más de 1.100 municipios que tenemos y desde luego las 32 gobernaciones. Sí. ¿Cuáles son los desafíos que recibe el nuevo presidente Gustavo Petro en materia de seguridad? Vuelvo, digamos, lo diría, el desafío más grande es que el presidente Gustavo Petro, debe asumir como comandante y jefe, y no solamente como comandante y jefe, sino como responsable del orden público. Yo diría que lo que debe hacer es asumir ese liderazgo, convocar todas las instituciones de gobierno que tienen que ver con la seguridad y la convivencia y comenzar a trabajar en equipo sobre los distintos
problemas en el Bajo Cauca, en el sur, en Nariño, en el Chocó, en Arauca y la frontera con Venezuela, un poco hacia Santander, Catatumbo, el Bajo Cauca, lo que tiene que ver con esta zona de Bajo Montería, de Bajo Córdoba, que se une con Antioquia, Chocó, en fin, estas partes importantes que hay que trabajar y desde luego trabajar con todos los alcaldes y gobernadores. Lo primero, un equipo fuerte por parte del gobierno nacional que trabaja en equipo, o sea, todas estas instituciones trabajando en equipo. Dos, una estrategia para trabajar con todos y cada uno de los alcaldes y gobernadores del país. No por un momento, es que nos hemos acostumbrado en el país que los consejos de seguridad funcionan después de la masacre, ¿no? Entonces, después de la masacre, ¿qué le dicen a los medios? Vamos a hacer un consejo de seguridad. Pues ya para qué, ya mataron a la gente. Es que los consejos de seguridad deben ser preventivos, deben ser proactivos. Llega un momento en donde previene, llega un momento en donde ya se sabe qué hay que hacer y se comienza a trabajar. Y desde luego, eso hay que hacerlo, e inclusive yo diría que el presidente puede convocar, respetando la independencia de poderes, pues debe convocar digamos, a los jueces a través del Consejo Superior de la Judicatura e inclusive las propias cortes y consejos de Estado que tienen que ver con estos temas y que están legislando. Hay que hacer un equipo grande y ahí el liderazgo del nuevo presidente, Gustavo Petro, va a ser fundamental. Y fundamental en que también debe tener un Consejo de Seguridad que funcione todos los meses, por lo menos todos los meses. Y de manera cultural cuando sucedan cosas, pero deben, de manera extraordinaria, perdón, debe trabajar, digamos, cuando sucedan cosas. Pero este es un tema que si se lo dejamos solamente a los policías y militares, pues ellos no pueden solucionar absolutamente todo. Todos los deben participar, aquí todos deben levantar la mesa. Y como digo, hay 20 instituciones que tienen responsabilidades y tienen que ayudar a levantar la mesa, incluidos los alcaldes y los gobernadores. Sí. De lo que propuso Gustavo Petro para implementar como presidente en su programa de gobierno, ¿qué le gustó? ¿Qué considera que puede ser positivo para el país y qué no le gustó? Bueno, hay un tema importante y ya se han dado unos pasos pequeñitos pero importantes, que es la discusión con Estados Unidos sobre el tema de las drogas. Yo creo que hay que avanzar en una estrategia, inclusive Estados Unidos ha avanzado, digamos, en esta estrategia después de Trump, a considerar que el tema no es la guerra contra las drogas, sino que hay que tener una mirada distinta, que hay un problema de salud pública grande, que tiene que ver con los consumidores. Y en el caso de los Estados Unidos lo están sufriendo de manera muy fuerte, sobre todo con la serie de personas muertas por utilización de drogas indebidas, pues drogas que están matando en el caso de los Estados Unidos de manera muy fuerte. Entonces, ese avance, esa relación podría dar unas alternativas distintas al tratamiento del problema. Va a haber una discusión muy fuerte sobre si glifosato sí, si no. Va a haber discusiones sobre erradicación manual, aérea. No, va a haber múltiples discusiones. Y es más, podría darse una discusión importante a procesos de qué se legaliza y qué no se legaliza. La marihuana en los Estados Unidos, en varios estados está legalizada. Y es posible que aquí, que hemos avanzado en el uso medicinal y terapéutico de la marihuana, se puede avanzar también en otras líneas. Pero esas son unas discusiones importantes que se deben dar. Creo también que se avanza, o por lo menos se tiene en cuenta el tema social desde el punto de vista preventivo. Va a haber una línea muy fuerte ahí en el tema preventivo, en el tema de derechos humanos. Pero digamos, esas son líneas generales del posible plan de desarrollo durante la campaña que se hizo, pero hay que esperar precisamente cómo es que se va a orientar el tema hacia los grupos criminales, en general hacia la criminalidad. O sea, si están pensando que esto se soluciona dándole empleo a los jóvenes, que hay que hacerlo,
darle empleo a los jóvenes, darle educación a los jóvenes, quitarle a los jóvenes de las garras de la delincuencia. Si consideran que eso solamente se soluciona reduciendo la pobreza, pues se van a estrellar, porque es que las estructuras criminales, no, mejor dicho, aquí ya no hay, o hay, digamos, muy poco, pero en su mayoría lo que hay es gente muy organizada que no son pobres. O sea, ¿quiénes roban carros? No es el tipo que se levanta muerto de hambre, que hace un mes lo echaron del trabajo y va a robarse un carro, pero ¿qué hace con el carro si se lo roba? Para eso necesita una estructura, porque lo tiene que llevar a algún lado, porque lo tiene que vender, o sea, ya casi que está contrapedido. Igualmente sucede con el tema de las drogas. Una cosa distinta son los que distribuyen drogas en las calles y otra cosa es la gente que trae toneladas y que las distribuye en las calles. Yo sí creo que hay una criminalidad que no va a seguir, o sea, va a seguir haciendo las cosas y la política social ahí va a ser muy, muy poco efectiva porque, como digo, son organizaciones criminales con estructura y con una rentabilidad alta que lo que menos les importa es un subsidio. Ellos tienen miles de subsidios, tienen muchos recursos precisamente de su actividad criminal. Entonces, ahí hay una criminalidad. Entonces, ¿qué va a suceder con esa criminalidad? Es más, se habla de desmovilizar estos grupos criminales, pues mientras que el narcotráfico, mientras que la actividad del narcotráfico sea rentable y tenga esa rentabilidad tan alta como otras rentas criminales como la minería ilegal, como la trata de personas, como el comercio de armas, mientras que esas rentas criminales sean altas, pues es muy difícil acabarlos. Puede que saque el grupo, pero otra gente va a seguir con el negocio, como sucedió con las FARC. Las FARC estaban controlando algunos territorios desde el punto de vista de narcotráfico y algunos de ellos se quedaron delinquiendo porque es que el negocio es rentable. Si el negocio es rentable, siempre habrá gente que está dispuesta hasta hacerse matar por tratar de conseguir los recursos que generan estos negocios ilegales. Pues le iba a preguntar que si legalizar el consumo de drogas y legalizar el consumo de drogas ayudaría a reducir los índices de violencia, porque es que el narcotráfico genera mucha violencia. Fíjese usted las disputas por las rutas, por los territorios, por ejemplo, las masacres que se presentan entre los grupos por el dominio, por el dinero. También las vendetas que hay en las ciudades, en el comercio del microtráfico, de las papeletas. Entonces hay violencia en todas partes por cuenta del narcotráfico. Si se legaliza la droga, ¿se podría erradicar ese fenómeno o igual? No, yo creo que hay que ponerse a tono con las discusiones que se vienen dando, porque esto no puede ser, digamos, de manera unilateral, y ponerse a tono con las discusiones que se vienen dando tiene que ver básicamente con la legalización de drogas blandas, como la marihuana. Ya lo hizo Uruguay, lo hicieron varios estados en los Estados Unidos desde el punto de vista del divertimento. Colombia también lo está haciendo con medicinal y terapéutica. Yo creo que hay que seguir avanzando como en esa línea. En algún momento hacia adelante seguramente se discute la legalización de otras drogas, pero el país, por eso digo que esas discusiones que va a haber con Estados Unidos van a ser muy importantes y eso le permitirá hasta donde sea posible que el gobierno y el Estado colombiano tengan cierta autonomía para discutir más a profundidad este tema de las drogas. Sí. Ya Gustavo Petro anunció que va a iniciar un proceso de desmovilización del ELN. Usted decía que el ELN es el único grupo guerrillero que queda. No obstante, se desmovilizaron las AUC y se desmovilizó las FARC, pero se conformaron otra serie de grupos armados al margen de la ley dedicados al narcotráfico. Cambiaron de nombre, pero los actores armados siguen en la misma. Pero con un contenido ideológico, o sea, ahí no hay contenido ideológico, ahí no hay contenido político, son organizaciones criminales. Es que la acción cambia y es más, la medicina cambia cuando ese tipo de circunstancias, hemos dicho, tenemos nuevas cepas distintas. Exacto, sí. Es decir, pero Sí. igual los hombres armados están ahí, independiente de cómo se Sí, llamen y qué claro. ideología No, tienen. no, y ejercen control sobre los territorios donde tienen la producción de las drogas
y hay territorios donde no se puede acceder. Eso sí hay que decirlo de manera muy clara porque definitivamente eso está sucediendo. Yo creo que se va a retomar y el ELN pretende que sea un proyecto nuevo y desde luego va a ser así, un proceso de paz nuevo, se va a retomar los diálogos con el ELN, pero hay que llamar la atención sobre lo siguiente. El ELN es el único grupo que con todos los gobiernos ha tenido negociaciones, con todos. Es que no hay uno que desde los años 80, 90 no haya dialogado con el ELN. No hay uno. Son muy buenos para organizar la agenda, son muy buenos para organizar la mesa, son muy buenos para la foto, pero de resultados nada. Entonces, eso preocupa realmente en ese sentido. Preocupa que se llegue a unos diálogos con un grupo que durante muchos años ha negociado absolutamente con todos los gobiernos y que no ha habido los resultados que uno esperaría. Ahora, eso tiene una ventaja para el ELN. Es que tiene gente que ha negociado con todos los gobiernos. Tiene gente experta en negociar, tiene gente experta en pedir, gente experta en dilatar, gente experta en enfrentarse a cualquier funcionario. Uno esperaría que también haya mucha experiencia por parte de los negociadores del gobierno de Gustavo Petro, que haya una experiencia importante. Porque si van a ir aquella gente que de pronto tiene alguna cercanía o que puede tener alguna comunicación con estos grupos, pues se los comen vivos. El ELN tiene gente que tiene la experiencia de 20 mesas, 10 mesas, muchas mesas de paz, y eso hace que se vuelvan profesionales desde el punto de vista de negociadores, y hay que conseguir de este lado también unos negociadores profesionales. Ahora, se requiere también contrapesos dentro de esa mesa. Se requiere realmente gente que no esté dispuesto a negociar porque sí. Esto no es un problema de amigos, sino es un problema digamos, yo siempre he dicho que la paz se hace con los enemigos. Y en ese sentido hay más posibilidades de que sea sostenible. Entonces, ahí hay que trabajar para que haya unos buenos negociadores y seguramente Gustavo estará pensando en eso. Gustavo Petro, como alcalde de Bogotá, logró algo importante y fue reducir la tasa de homicidios. Es una de las más bajas que ha tenido Bogotá. Usted que conoce bastante Bogotá, fue secretario de Seguridad en esta administración de Claudia López. ¿Ve posible que Gustavo Petro como presidente, a través de varias estrategias, se pueda reducir la tasa de homicidios, se puedan desarticular todas esas organizaciones armadas que cometen masacres, que matan líderes sociales? Se podrá, al implementar los acuerdos como se quiere, como ha sido su defensa, como ha sido su propósito, y se va a lograr reducir también la delincuencia en la calle, porque ahora primero llegan, matan y luego miran a ver qué es lo que van a robar. Todos esos fenómenos, ¿qué va a pasar en este gobierno de Gustavo Petro? ¿Cómo lo ven? Bueno, depende de la manera como asuma el tema. Yo sí creo que los resultados se dan en términos de cómo, pongámoslo otra vez en el equipo de fútbol, ¿no? O sea, si la selección Colombia hoy se reúne de urgencia porque dieron un cupo en el Mundial, ¿no? Pues no va a ganar. No va a ganar. ¿Por qué no va a ganar? Porque no han entrenado, porque no son un equipo. La selección Colombia no es un equipo de fútbol. Es una cantidad de figuras individuales, ¿no? Cada una por su lado. Y por eso es que perdimos y no fuimos ni siquiera al Mundial. Entonces, en esto sucede igual. Si hay equipo, si hay conciencia clara de que esto no se acaba de la noche a la mañana, si hay conciencia clara de que hay que trabajar en equipo, que hay que involucrar absolutamente a todas las instituciones y tener todas las estrategias y desde luego tener unas muy buenas relaciones con las fuerzas militares y de policía, con la fiscalía, pues hombre, yo creo que puede haber resultados. Yo creo que hay que hacerlo. Bogotá, el Colombia, hoy, el año pasado tuvo una tasa de 26.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando llegó el presidente Duque, la tasa estaba en 26.2 y el año pasado aumentó a 26.9 y yo creo que podría estar cerrando
este año por debajo de 26, si se logra pues unos buenos resultados, dado que uno de los años más violentos realmente fue el año 2021, en donde creció el homicidio en general en Colombia. Entonces yo creo que hay una posibilidad de bajar un poquito. Seguramente le va a entregar al próximo gobierno una tasa por cercana o por debajo de 26, y ya el gobierno se colocará metas para tratar de reducir ese indicador. Bueno, ahí está entonces Hugo Acero, un experto en materia de seguridad, analizando los grandes desafíos que tiene este gobierno de Hugo Petro, que pues está por asumir el próximo 7 de agosto, y sobre todo que hay muchas expectativas en ese sentido. Yo creo que uno de los principales males, doctor Hugo Acero, por ejemplo, es el robo de los celulares. Ahí de pronto, ¿qué se puede hacer? Porque ese tema ha sido recurrente, y pasan los presidentes, pasan los alcaldes, pasan los secretarios de seguridad, los comandantes de policía, y eso sigue vivito, ese negocio. Eso no hay nada que se pueda hacer ahí, que se le pueda recomendar al presidente Petro. No, yo creo que ahí hay un tema, digamos, en delitos como ese, lo primero que hay que recomendarle al presidente es que trabaje con los alcaldes, y trabajar con los alcaldes supone desde luego un trabajo armónico con la policía, de no confrontación, un trabajo ahí armónico, cooperante, que permita precisamente a trabajar estos temas, pero también desde luego diseñar unas políticas que permitan que los gobiernos locales también las puedan ejecutar, contar con distintas instituciones ejerciendo esta labor. Y hay un elemento muy, muy importante. Desde luego que se está en la nación y dice uno, pues hombre, uno no le puede pedir al presidente que reduzca el robo de celulares en Bogotá. Es lo que va a decir, eso es responsabilidad de la alcaldesa y allá las autoridades. Yo doy todo el apoyo y voy a estar trabajando para que no solamente se reduzca el robo de celulares, sino absolutamente todo. Entonces en medio de esa responsabilidad es donde es posible diseñar unas estrategias que involucre a instituciones del orden nacional, pero también a instituciones del orden territorial. Y hay un elemento muy importante, decía hace un momento, y es la participación de los ciudadanos. Hay que poner a participar a los ciudadanos de manera muy fuerte en este tema. Sin la participación de los alcaldes y gobernadores, pero también sin la participación de los ciudadanos en este y en todos los temas de desarrollo, es muy difícil lograr resultados. Los ciudadanos, Colombia ha perdido capital social en los últimos años. John Sudarsky, que es una persona que ha trabajado este tema de capital social en sus estudios, nos ha mostrado cómo las principales ciudades han perdido la organización comunitaria, la participación de los ciudadanos, los comités, los grupos organizados de ciudadanos. Una sociedad organizada, porque las hay, es una sociedad menos susceptible de sufrir hechos de violencia y delincuencia. Cuando llega un grupo criminal a una comunidad y encuentra una comunidad organizada, le queda muy difícil instalarse en esa comunidad. Porque esa es una comunidad que va a estar pendiente, que va a denunciar, que le va a exigir a las autoridades, que desde el primer momento en que llegan, inmediatamente la denuncia la van a tener las autoridades, y ahí es donde se puede reaccionar. No después que llevan un tiempo ahí gobernando el territorio. No, entonces sí se requiere realmente la participación de los ciudadanos, como también de todos los alcaldes y gobernadores, y el trabajo en equipo con todas las instituciones de seguridad y justicia. Pues doctor Hugo Acero, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. Bueno, John Díaz, igualmente, gracias por invitarme, un gran abrazo y feliz día. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias a través de Emisora.5 con un experto en materia de seguridad como Hugo Acero. Yo soy John Didier Rodríguez, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.